Vamos en este precioso tiempo, ¿sí?, a disponernos para leer el capítulo, ¿sí?, número 13, versículo 17 al verso número 18. Libro del Éxodo, capítulo número 13, versículo número 17, sí, al versículo número 18. ¿Lo tenemos? Y leemos la palabra de Dios, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Verso 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel armados. Amén. Hasta ahí la lectura. Hoy vamos a predicar por el tema No estás listo. Amén. Vamos a predicar por el tema No estás listo. Amén. Y tenemos por nuestro rostro y vamos a hacer una breve oración. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente te damos infinitas gracias porque en esta mañana nos das la oportunidad, mi Señor, de podernos congregar. Gracias, Señor amado, porque has puesto en el corazón de tus hijos y de tus hijas disponer este espacio, Señor, en sus vidas, con la intención de poder llenarlo de ti. Padre, honra la fidelidad y la búsqueda de este pueblo, Señor amado, y pon para poder hablarles a sus necesidades, Padre, ministrar obviamente, Señor, sus vidas conforme, Padre, a la medida que necesiten ser, Padre, tratados por ti. Ministra también, Señor amado, allá a la distancia, a nuestros hermanos, tanto adultos como a los pequeños, en la flor de bastión del Señor. Padre, podamos también ellos en ti ser edificados. Y mira también en la parte superior de tu casa, a cada niño, a cada infante, Señor, que un padre, una madre los ha traído con la esperanza de que esta palabra quede atesorada en sus pequeños corazones para que cuando estos crezcan, honren, Señor amado, mi Dios, todo aquello que tú mismo has implantado en sus corazones. Nos depositamos pues en tus poderosas manos, mi Dios, y te damos gracias nuevamente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, bueno, vamos a, como les mencionaba, vamos a predicar por el tema No estás listo. Amén, no estás listo. Qué bueno poder de pronto en la crianza de los hijos experimentar con ellos, ¿sí?, su aprendizaje y por ende también su crecimiento. Creo yo que más de una vez, ¿sí?, nuestros hijos nos pidieron hacer muchas, pero muchísimas cosas cuando estos eran aún pequeños. Y nosotros también, pues, siempre les mantuvimos al margen de muchas cosas que pedían hacer, porque tal cual como el tema de este tiempo, ¿sí?, no estaban todavía, no estaban listos. Ellos quisieron de una u otra forma de pronto encender un fósforo. ¿Cuántos recuerdan aquello? Sí, ellos quisieron estar ahí para poderlo hacer y de no, todavía estás muy, muy pequeño. De hecho, le hago una pregunta a las mamitas, ¿quiénes son las que tienen de pronto más, digamos, más reciprocidad en cuanto a la crianza y obviamente interacción de sus hijos? ¿A los cuántos años usted le dejó a su hijo o a su hija encender la hornilla de la cocina con un fósforo? ¿Quién recuerda? ¿A los cuántos años? En su caso a los 12. ¿Alguien más? ¿A los cuántos? ¿A qué? A los 6 años. Ella ya aprendía camajeta desde muy
A los 8 años. Por acá, muchachas, ¿cuántos recuerdan? ¿A qué edad les dejaron coger los hombros? ¿Ah? A los 11, por lo general 11, 10. Bueno, creo yo que todo dependerá todo dependerá tanto de la habilidad, ¿verdad? Sí, de aquel pequeño o pequeña para poder manipular las cosas. Pero yo estoy seguro de algo. Ellos no decidieron el cuándo. Usted estimó, sí, el tiempo para podérselos permitir. ¿Verdad que es así? Ustedes fueron los que estimaron como padres o madres cuál era el tiempo para que ellos pudieran utilizar una caja de fósforo y prender, obviamente, sí, una hornilla. Y aparte de esto, las recomendaciones de que cuidado te pones a jugar con los fósforos, ¿verdad? Y ahora yo le pregunto a los muchachos, dejo a un lado a los padres, ¿quién de ustedes sí jugaban con los fósforos? Padre, ¿quién por lado? ¿Quién de ustedes jugaba? Pero enormemente. Usted dice volar, no, hermano, explícitamente volar un carrito a pila, porque le metí candela y prendió y reventó como puedes. ¿Sí? Es evidente, mi amado, que hay un riesgo, ¿sí? Hay un riesgo cuando no se sabe cómo manejar ciertas situaciones en la vida. Y eso es justamente lo que en esta preciosa mañana, en esta escuela dominical, el Señor obviamente nos va a conducir con su palabra. Dios vio muchos riesgos cuando el pueblo salía de Egipto. El pueblo, mi amado hermano, si bien es cierto, anhelaba ser libre de esta tan pesada servidumbre que los egipcios le proporcionaban. Mi amado, el pueblo una vez libertado, ¿cuántos recuerdan la enseñanza pasada? Cuando uno va, y acompáñeme por favor, en el capítulo número 12, ¿sí? Venga conmigo nuevamente, mi querido hermano, ¿sí? ¿Lo tiene? Capítulo número 12. Me he saltado a propósito, obviamente, algunos versículos del capítulo 12 para ingresar al capítulo número 13, verso 17. Ahora, nosotros avanzamos solamente hasta el verso 36 del capítulo 12 y ahí hay diríamos así, una cuantía de versículos aún por estudiar, pero sí, lo vamos a ir haciendo poco a poco, tomando parte de él, para no redundar en las mismas enseñanzas que ya obviamente las hemos establecido en los domingos anteriores. Ahora, hasta el versículo número 36, ¿sí? Usted recordará que el pueblo ya tenía la orden, entre comillas de cuento, por parte de Faraón, para dejar ir al pueblo de Egipto. Y ellos en el verso 36 dice la Biblia que hicieron lo que Dios les había dicho. Solicitar de los egipcios todo cuanto ellos estimaban conveniente para poder irse, no con las manos vacías. ¿Sí? Ahora, cuando vamos al versículo número 37, que es obviamente uno de aquellos que quiero resaltar, una vez salido de Egipto, mi amado, ¿a dónde fueron a parar tanta muchedumbre de gentes? Y acompáñenme del versículo número 37 al 38, dice la escritura, partieron los hijos de Israel de Ramasés, sí, que era donde, en este caso, la ciudad donde se encontraban, salieron de Ramasés hacia Sucot. Amén. Hacia Sucot. Ahora, el término Sucot, mi amado hermano, para los que obviamente les gusta apuntar ciertas referencias, sí, el término Sucot significa cabañas. Cabañas. El término como tal, Sucot, en el hebreo significa cabañas. Hay quienes han argumentado algo más, le ponen cabaña o tabernáculo también. Sí, pero a la larga es lo mismo, o tienda de cabañas, o tienda de tabernáculo, pero el término en extracto es eso, cabañas. Ese lugar, considerado como Sucot, ya había sido frecuentado digamos así, hace más de 500 años por uno de los patriarcas también.
Si usted viene al libro del Génesis como para poder establecer indicios que yo creo que siempre vendrán bien para entender mejor la orientación bíblica, y por ende también pues poder ver en qué condición se encontraba el pueblo en el tiempo de la salida de Egipto. Cuando uno va a Génesis capítulo 33, venga conmigo por favor. Génesis capítulo número 33, verso 16 al versículo número 17. ¿Me viene? Génesis capítulo 33, verso 16 al 17, dice el Espíritu Santo lo siguiente: así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob se dirigió, dice la Biblia, o fue a Sucot, y allí en Sucot edificó allí casa para sí e hizo cabañas, y por eso el nombre de Sucot. Sucot significa cabañas. Sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Lo llamó Sucot. Y querido hermano, en ese tiempo, bueno, usted recordará que Jacob venía apresuradamente escapando de su tío Labán, y él consigo llevaba a sus dos esposas, a Raquel y a Lea, juntamente con sus hijos y todo lo que había adquirido durante todos aquellos años. Bueno, a ese mismo lugar que en su debido momento le sirvió de refugio y hasta cierta, digamos, paz para el intranquilo corazón de Jacob, a ese mismo lugar fueron todos los hijos de Israel. Cuando retomamos el capítulo, si volvemos por favor al capítulo número 12, versículo número 37, si continúa diciendo la Escritura lo siguiente: trajeron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie. Amén. El término hombres, llamado, obviamente hace referencia a los varones en este caso en particular. A los varones. Salieron de allí cerca de ¿cuántos? De 600,000 hombres de pie. Y luego sabremos por qué son más el sexo masculino y no las mujeres. Porque por el contexto el Señor hará alusión a que estarán expuestos para la guerra. Amén. Que cuando somos un buen número, 600,000 hombres, llamado, de nada sirven las cantidades cuando no tiene o no se acompaña a las cantidades la experiencia para lo que se enfrentaría más adelante. Mira, alguien podría decir, oye, ellos son más, sí, pero no saben pelear. Me recuerdo de una película que ya hace mucho tiempo, pero llamado 300, no sé si se recuerda usted, para los que la ven o la vieron. Sí, llamado, ahí en un determinado momento se encuentra el rey Leónidas con sus 300 hombres, y luego en el camino se le anexan otro tipo de, digamos así, de ciudadanos que están dispuestos también para acompañarlos a la guerra. Y él pregunta, entre muchas cosas le dice, bueno, yo tengo 300 hombres, y el pueblo se asombra, pero tan pocos, nosotros tenemos más, le dijeron ellos. Perfecto. Y ahí Leónidas pregunta, bueno, ¿y cuál es tu profesión? Hablándole a cualquier soldado en particular, dice, yo soy agricultor. Va y le pregunta a los, ¿por qué te dedicas? Yo a la alfarería. ¿Y tú? Estoy parafraseando. Le dice al otro, yo soy panadero. Dice, no, yo tengo más hombres que tú, porque los 300 que me acompañan, todos son hombres de guerra. Ahora me hace pegar un grito de película, ¿no? Pero son hombres de guerra. No voy a repetir. Así que, mi amado, creo yo que la cantidad, cuando está acompañada de la experiencia, entonces te hace, llamado, de una u otra forma, te hace sentir que, aun cuando podrían ser minoría, la experiencia suplirá enormemente cualquier falta de capacidad adicional que se requiera para el trabajo. Ahora, cuando yo vuelvo a la Escritura, al versículo 37, veo 600,000 hombres listos, ¿sí?, en ese sentido, como para poder confrontar con semejante cantidad a cualquier enemigo, pero no tienen lo más importante.
no tienen experiencia. Y luego dirá en el mismo versículo que junto a ellos estaban también quienes de por medio, sin contar los niños. Y en el versículo 38 adiciona, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, juntamente con ovejas y muchísimo, dice la Escritura, muchísimo ganado. De ahí que muchos historiadores estiman que los que salieron en total el promedio de Egipto fueron casi o más de 2 millones de personas. Ahora entendemos por qué la resistencia de quién, de Faraón, de dejar ir libre la mano de obra de Egipto. ¿Quién no quisiera tener 2 millones a su control para que hagan lo que su corazón desea? Hermano, la obra y las ciudades de Egipto fueron edificadas en su totalidad por obra de esclavos. Toda la grandeza, toda la majestuosidad, aún lo que hoy se conoce como entre las 7 maravillas del mundo, hablando de las pirámides, fueron construidas, mi amado, en gran manera por la mano de los esclavos. Faraón por eso no dio en modo alguno sin oportunidad para que pudieran salir con semejante facilidad. Ahora, mi amado, más adelante si retomamos obviamente el capítulo número 13, teniendo ya en parte estos antecedentes bíblicos. Cuando volvemos al versículo número 17, Éxodo capítulo 13, Dios, mi amado, si una vez que el pueblo sale, dice el Señor lo siguiente. Luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, ¿sí? Dios no los llevó, ojo, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Ahora, a manera geográfica, supongamos que Egipto es el altar. ¿Ya? Supongamos que Egipto es el altar. Y que la vía más corta para poder ir hacia Canaán, que era la tierra que obviamente Dios en algún momento, todavía no, pero en algún momento les iba a proveer para que todo ese pueblo que saldría de Egipto vaya hacia un lugar amplio, espacioso y lleno de todas las disposiciones para sus necesidades, quedaría aproximadamente, solo estoy parafraseando, posiblemente a unos 300 a 400 kilómetros de distancia. En medio de ello se encontraba, mi querido hermano, el monte Oreb, que era el lugar inicial donde Dios dijo que los había de llevar. Usted recordará el mensaje de Moisés cuando le dice a Faraón que Dios había demandado que todo el pueblo vaya a adorar a Dios en el monte, ¿verdad? Hasta ahí. Él no les dijo, así que en este caso Moisés usó de sabiduría y le dijo, no le puedo decir a Faraón que nos vamos a ir de manera permanente. Así que digamos que en parte que tenía razón, Dios ha requerido que este pueblo lo adore. Entonces, en el monte, ¿qué monte? En el monte Oreb. Ese monte quedaría aproximadamente, diríamos, a unos 250 kilómetros, a la mitad prácticamente del camino de Canaán. Pero entre Egipto y, mi amado hermano, el monte Oreb o Canaán, se encontraba las ciudades, no era una, las ciudades filisteas. Los que mañana más tarde serían los primeros enemigos de Israel cuando éste ponga sobre su nación los reyes. Filistea era una ciudad o era un pueblo llamado de guerra, con amplia experiencia en la guerra. Estos hombres se habían levantado, mi querido hermano, de los descendientes de los lobos de Can, como para que se dé una idea, juntamente con toda la tierra de Canaán. Eran llamados hombres, y es cierto, con cierta afinidad de linaje, de apego hacia Israel, pero eran completamente desconocidos. Y estos hombres, hermanos, no permitirían jamás que un pueblo de semejante magnitud ingresara por su territorio, así sea lejano, porque eso va a influenciar en que iban a mermar los recursos de Filistea, o de la ciudad de Filistea, como Gaza, entre otras. Nadie, inclusive creo yo, que hasta nosotros mismos, cuando vemos que mucha gente extranjera viene por nuestra frontera, pregunto, ¿usted los ve con buen agrado muy al fondo del corazón? Sea honesto, mi amado.
pero para la gran mayoría es un malestar, recuerdo. Para la gran mayoría. De ahí que cada nación quiere cerrar fronteras. Si no, pregúntale a los norteamericanos que si por ellos fueran, no entrará ni un latino. Si por ellos fueran. Y querido hermano, ninguno de nosotros permitiría, en términos generales, que venga hasta 2 millones de personas a transitar por su territorio sin que no les afectara. Entonces Dios, que ve más allá de nuestra nariz, sabe que Filistea va a levantarse armas. Va a dar oposición a Israel. Pero Israel recién había salido ¿de dónde? De Egipto. Con más de 400, para ser exacto, 430 años de solamente ver como herramienta en sus manos el lodo, la arcilla, la paja y todos los instrumentos para elaborar ladrillo. Era lo único. Si en algo sí tenían experiencia, era en edificar construcciones para vivir. En eso sí eran diestros. Eran diestros para, no lo sé, para empastar, diestros para poner bloques, diestros para armar casas, hacer pilares. En eso tenían demasiada habilidad. 430 años de experiencia. Pero para coger una espada, para armar estrategias de batalla, para atacar por los flancos, para poder guardar la retaguardia, para poder prepararse contra los baluartes que se levantaban en medio de la batalla, para eso no tenían ninguna experiencia. Dios, cuando vamos al verso 17, sabiendo de todo esto, dice la Escritura, no los llevó por la tierra de los filisteos. Es decir, que Dios dijo, por aquí no. ¿Qué es lo que les dijo Dios? Esto es Egipto, de manera simbólica, ¿no? Este altar es Egipto. Dios dijo, vamos a darle la vuelta a todo esto. Ojo, vamos a ir por acá. Y de ahí nos iremos ¿hacia dónde? Hacia la dirección a la que quiero llevarlo, hacia el monte. Ahora, la vuelta, mi amado hermano, era abismal. El trayecto era complejo. Y obviamente un pueblo con 0 experiencias en nada, llamado, no se atrevería bajo ninguna circunstancia a volverse a poner en riesgo, sabiendo que ya Egipto había sido para ellos un calvario. Cuando se contempla todo digamos así, toda esta geografía, cuando uno va a la Escritura, mi querido hermano, en el versículo número 17, en la parte en medio hacia el final, dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Y mira, Dios cómo lo estimó ya, y se vuelva hacia dónde. Usted ha escuchado la expresión, más vale. ¿Qué cosa? No. Más vale, ¿qué cosa? Mal conocido que por conocer. Así de sencillo. Nosotros también tenemos otro eslogan, más vale, el que dice, mejor es estar en Roma, aunque no moda. Mi querido hermano, Dios, insisto, conocedor de todas estas cosas, Dios dijo, más vale que el pueblo dé la vuelta y se vaya por el camino largo. La pregunta actual, sobre todo para nosotros, el otro día conversaba con un venezolano y me decía, ustedes los ecuatorianos, a diferencia de los venezolanos, que por todas las experiencias que hemos vivido, para nosotros ya lo material o la posesión ya no nos es de impacto, de interés. Nosotros ahora lo vemos de una manera mucho más simple. Pero los ecuatorianos, sobre todo ese no voy a explicar porque aquí en un taller decía, todo lo quieren rápido. Para ellos todo es urgente, para ustedes todo es en el momento. Siempre andan de aquí para allá, solícitos de que a su venida estén las cosas ahí de manera inmediata. Y siempre nos vemos corriendo, siempre nos vemos que es muy atrasado, siempre nos vemos de aquí para allá. Y yo obviamente dije, ¿verdad?
Es muy cierto. Entonces, ¿por qué estamos a cotación esto? Si todo el pueblo de Egipto, desesperado en su vida, Dios ahora, como para mitigar el peligro, Dios hace su propia evaluación y dice, a ver, voy a cambiar peligro por distancia. Peligro por distancia. No los quiero exponer al peligro, pero sí les quiero alargar el recorrido para llegar obviamente a donde les han prometido. Pero con un atenuante. Agravante es lo que va en contra, atenuante es lo que va a favor. Con un atenuante. Son libres. ¿Amén? Son libres. Ese es el atenuante. Hay libertad. Ya no hay presión. Ya no hay de pronto alguien que te esté hincando, alguien que te esté respirando en la nuca para hacerlo. Ahora lo puedes hacer con libertad. Y ahí es donde el Señor le hace saber, obviamente, a Moisés, dice, para que el pueblo no se arrepienta, entonces llevémoslo por el camino largo, pero les voy a quitar de encima la guerra, que no dice que no la va a experimentar, la experimentará, pero cuando Dios vea que estén listos para esa guerra. Mira, Dios no se equivocaba, te cuento, yo quisiera de manera muy fugaz, espero que me ayude uno con una cita. A ver, lado derecho, el grupo que está por acá a la derecha, búsqueme Éxodo 14:11. Cualquiera, lo tenga a la mano. El grupo central, Éxodo 16, verso 2 al 3. Acá recuerda, Éxodo 14, verso 11 al 12. Aquí los del centro, Éxodo capítulo 16, verso 2 al 3. Y para acá a mi izquierda, derecha para ustedes, Éxodo 17, verso 2 al 3. Ya cada quien tiene tarea. ¿Ya lo tienen? Listo. Los que están a mi derecha, es decir, para ustedes su izquierda. Sí, Éxodo 14, verso 11 al 12. Los que están en la parte central, busquen Éxodo 16, verso 2 al 3. Y los que están acá a mi izquierda, y para ustedes su derecha, Éxodo 17, verso 2 al 3. ¿Lo tienen? Cada quien tiene lo suyo ya. Listo, yo señalo. ¿Ya? Para que hablen. ¿Sí? Eso sí, con voz de trompeta, con voz de arcángel, ¿sí? Como una princesa, si es una dama la que le va a caer. A ver, mi hermana Raquel. Listo. ¿Qué dice? Éxodo 14, verso 11 al 12. Porque has hecho así con nosotros. ¿Qué nos ha sacado de Egipto? Ya, el verso 2 y 3 nada más. Listo. Ahora, ¿qué dice ese texto? ¿O qué proporciona ese texto? El pueblo ante uno de los primeros conflictos, ¿qué reclamó el pueblo? ¿Por qué nos sacaste de donde le dice? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Por lo menos allá, si moríamos, había un lugar donde enterrar. Eso va ligado, mi amado hermano, de manera muy evidente, de que el pueblo ante cualquier adversidad, mi amado, en el corazón estaba tan fresco, estaba tan latente, un nombre que Dios quería que se les olvide de su corazón. ¿Cuál? Egipto. Y ellos dijeron, no, aquí hay peligro, nos vamos a morir. ¿Para qué caer tendidos en el desierto sobre la arena? Por lo menos en Egipto, sepulcros había. Volvamos a Egipto, les dice. A ver, vamos con el grupo central. Éxodo 16, versos 2 al 3. A ver, mi hermano Rómulo. ¿Qué nos dice? Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habréis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Amén. ¿Cuál fue la necesidad en ese sentido? El hambre. Claro, no porque no comían, pero no comían lo que querían. ¿Sí? Ellos querían más y Dios les daba lo que ellos necesitaban comer. Y el pueblo dijo, no,
En Egipto hay arroz con menestra, en Egipto hay parrillada, en Egipto hay puerro, hay cebolla, mi amado, hay coliflor. ¿Cómo te gusta la coliflor por acá? Amén. Sí, hay de todo acá, hay variedad. Aquí no hay, sí, en el desierto no hay variedad, no hay, en este caso, cantidades como para poder escoger. Y el pueblo llegó un momento en que dijo, me canso. Quiero volver a dónde, le dijo. Quiero volver a Egipto. Y por último, veamos por favor Éxodo capítulo 17, versos 2 a 3, el hermano Freddy. ¿Qué dice? Y acercó el pueblo a Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué pecáis conmigo? ¿Por qué pecáis a Jehová? Así que el pueblo fue allí seco y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué no hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Amén. ¿Cuál fue el indicio acá? La sed. Tenemos sed. Solo hay agua, hermano. No, ni eso. Hay que, mi amado, el pueblo se volvió tan quisquilloso, se volvió tan selecto, ¿sí? Cuando a la verdad Dios no es que los mataba de sed. Usted tiene que ser consciente, mi querido hermano, que Dios no se descuidó de su pueblo en el desierto para no darle lo que necesitaba. Pero ellos, mi amado, en su ansiedad, anhelaban las cosas, obviamente, a las que estaban habituados en Egipto, la anhelaban de una manera desmedida. Es como cuando un hijo le dice a un padre, tú nunca me sacas. Puede ser cierto, te digo que no, pero realmente nunca te sacan. A ver, seamos honestos. Realmente, muchachos, nunca lo sacan. Nunca. Para mí son expresiones demasiado escandalosas. Como cuando también la esposa le reclama al marido, que también puede ser cierto, nunca me compras un calzón. Y la mujer dice, ¿verdad? No me compras. Piensa que la ropa era como la de Egipto cuando salí de allá, que nunca se envejece. Pero voy al punto. ¿Cuál es el punto? Dios no es que se había descuidado del pueblo. Dios les daba lo que necesitaban en el momento que Él creía necesario dárselos. Quiero ser muy puntual. Pero el pueblo, mi amado, nunca estuvo satisfecho de esa cobertura que Dios le daba. Ellos querían a su antojo. Como cuando tu hijo te pide, yo quiero una Coca-Cola. Digo, sí, pero el domingo, no, yo quiero ahorita, toma agua. ¿Verdad? Y vienen las expresiones exageradas. Tú nunca compras cola, nunca. Si nunca comprara, entonces ni siquiera hablar. O sea, vamos a lo puntual. Dios sabía qué había en el corazón del pueblo. Y Dios dijo, si los meto a la guerra me linchan. O no a mí, lo linchan a quién. Lo linchan a Moisés. Se lo van a llevar en peso. Y Dios dijo, no. Frente al peligro prefiero darle distancia. Y ahí en el versículo número 17, parte final, para que el pueblo no se arrepienta y vea la guerra y se vuelva a Egipto. Y ahí en el verso 18 establece la ruta. Dice el Señor, mas hizo Dios que el pueblo, ojo, que el pueblo, justamente el ejemplo, ¿qué hizo? Que el pueblo rodeara por el camino del desierto. Pero yo quiero que usted entienda esto, mi amado hermano. Dios no sacó al pueblo al desierto a que se pierda. Sacó al pueblo por el desierto, por el camino. No es que Dios dijo, vayan con un bastón y un GPS, ver dónde hay. No. Había un camino por el desierto. Yo sé que si usted y yo voy al desierto, yo me pierdo. Pero hay gente que es experta para poder ir por lugares áridos.
Y usted, claro, siempre irá con duda delante de un guía. Mira, ¿qué? Ya nos perdimos. No, tranquilo, que es por aquí, pero usted ve a la izquierda, ve a la derecha, no ve nada. Dice, ¿seguro que no nos perdido? Que no. ¿Quién conoce? ¿Usted o yo? Bueno, está bien, y vamos. Y si pasa el tiempo y no llega, dirá como el burrito, ya me listo. No, dirá. Falta todavía. Mi amado, pero cuando el guía está por delante, hay que confiar en el guía. Por eso Dios había preparado para esos caminos justamente a quién. ¿A quién había preparado? Durante 40 años. A Moisés. Moisés, 40 años atrás, no estaba listo. 40 años después, Moisés estaba listo para guiar no solo a las ovejas que las hacía con la labor que cumplía con Jetro, su suegro, sino que ahora estaba listo para llevar más que ovejas. Ovejas venían con él, vacas venían con él, mi amado hermano, sin novillos venían con él, venían niños, ancianos, mujeres, esclavos y obviamente su pueblo. Y no, el Señor no lo dijo de vayan al desierto a ver cómo llegan. No lo dijo, vayan por el camino que está en el desierto. Claro, era inevitable, el camino se hizo largo. Como cuando también Dios, llamado a ti mismo, te hace experimentar situaciones en la vida que tú desearías y anhelarías que sean cortas. ¿Quién de ustedes no desea acortar la enfermedad? Acortar los dolores de cabeza cuando hay problemas, acortar el tiempo del desempleo. ¿Quién de ustedes no quisiera acortar, hablando ya de los muchachos, acortar el tiempo de estudio? Pero siempre en las cosas que son necesarias por Dios, siempre, mi amado hermano, el camino será largo. Por más que uno aprende en ese ganador, uno tiene como eslogan decir, que madruga, pero a veces, mi amado hermano, el madrugar no trae la eficacia del fruto de haberse levantado temprano, porque hay gente que no necesariamente se levanta tan temprano, sale más tarde y te consigue el trabajo. Yo quiero que esto lo tome con este dicho, con esta comparación, quiero que la tome con mucha madurez, porque los magos dirán amén. Los dormilones también dirán lo mismo. Pero la máxima bíblica, del cual nos dice que al que temprano busca del Señor, obviamente le va a beneficiar, no necesariamente, insisto, tiene un estricto cumplimiento literario. Pero en su gran mayoría, sí, es verdad. Hay que esforzarse y de pronto luchar por más tiempo para poder ver el resultado. Cuando yo voy a la Escritura, mi querido hermano, la Biblia nos dice, hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel, dice aquí, de Egipto, ¿cómo subieron? ¿Y a quiénes se refiere que subieron al bajo? ¿A quiénes? Por el contexto que se leía en el verso 17. ¿De quiénes está hablando? De 600,000 hombres para la guerra. Ahora, qué interesante. Ellos no subieron desarmados. Recuerda que por eso le pidieron qué cosa al pueblo de Egipto. Todo lo que ellos necesitaban. Alhajas, oro, vestidos, pero también les pidieron qué cosa. Pidieron armas. Dijeron, no te van por aquí un escudo. Sí, van, toma el escudo y te doy hasta la espada, pero bájense de aquí. Le dieron todo. Para ellos en Egipto estar armado hubiese sido pena de muerte. Pero ya a ese momento el pueblo dijo, llévate lo que te dé la gana, pero váyanse de aquí. Y el pueblo subiría, mi querido hermano, armado. Cuando vamos a la Escritura, mi querido, y quiero dar una referencia escrita que puse aquí, si hubiesen sabido los hebreos los peligros que tendrían que haber afrontado después de su liberación, jamás hubiesen salido de Egipto. ¿Sí? Es repetir esta parte. Si hubiesen sabido los hebreos
los peligros que tenían por delante jamás hubiesen salido de Egipto. Si el Señor te dijera, mira, quiero que te botes de tu trabajo, porque te tengo algo especial, ¿cuántos tomarán esa decisión? ¿Cuántos dirán, amén? Renuncio y vive así. ¿Quién estaría dispuesto a renunciar a 20 años de servicio? 30 años de servicio. Ya por jubilarse. Jamás, que estando loco. Porque hay, mi amado hermano, hay una estabilidad. Hay ya una permanencia, hay un hábito, hay, mi amado hermano, un ingreso favorable. Nadie de nosotros en su sano juicio diría, voy a dejarlo seguro por algo incierto. Dios sabía, mi hermano, que sea lo que fuese, más allá de la esclavitud, los golpes, el clamor, ellos tenían un plato de comida y tenían un lugar que les cubría las cabezas. Y el pueblo, entre medir y medir situaciones, dijo, no, acá en Egipto estamos seguros. Sí, es verdad, nos meten palos, pero estamos seguros. Dirá una mujer maltratada, sí, es verdad, me pega, me mata de hambre, pero por lo menos mis hijos están bien. Y la gente se acostumbra a esa forma de vida. Dios, sabiendo el corazón del pueblo, dijo, no, tienen que salir, salgan. Pero no les dice, obviamente, que el trayecto va a ser difícil. Siempre salir de Egipto va a ser un camino largo. Porque no es tan fácil cortar el lastre de nuestras vidas cuando han estado mucho tiempo sumergidas en ellas. Y querido hermano, es fácil y sencillo lavarse las manos sin tener jabón en ellas. Pero cuando te engrasas de suciedad y quieres lavar tus manos, vas a pasar más tiempo en el agua con el jabón para que ésta pueda llegar a desaparecer completamente. Siempre será más largo en todo caso, sin el proceso de la limpieza. Mi amado, 430 años no se olvidan con facilidad. No sé a qué edad te llamó el Señor, pero, mi amado, mientras más avanzada fue tu edad, más duro te será abandonar Egipto. Más duro te será abandonar tus hábitos, tus malos hábitos. Si tus prejuicios estarán más enraizados. Mira, si para una persona nacida en un hogar cristiano le es difícil no volcarse a Egipto y aún sin haberlo conocido, quiere estar ahí. Eso le pasa a mucha gente que nació en un hogar cristiano. Nunca han experimentado la cerveza, pero se les hace agua en la boca por quererla probar. Y dice, pero si ni siquiera sabes a lo que saben, por eso, porque quisieras verlo. Mira qué tan fuerte haga esto. Peor aún el que la ha probado. Hay quienes la han probado tanto o han experimentado tanto en Egipto, obviamente en el sistema del mundo, de todos los placeres que le pudieran dar a esta carne, que para ellos, mi amado, ya el hábito de estar inmerso en esto hasta les causa repulsión. Y dice, yo estoy cansado me he cansado de esta vida que llevo. Hay gente que viene a Cristo cansada y hastiada de tanto haberse, digamos, sumergido en lo que el mundo les puede dar, que ya nada los sacia. Y amado hermano, cuando yo leo adicionalmente Números capítulo 11, el libro de los Números, mira que estamos inmersos ahí en el Pentateuco. En Números capítulo 11, dice el Espíritu Santo, versículo número 4 al 6, con ellos había un agravante, y un agravante terrible. Ese es el problema de salir con gente extraña. Amén. ¿Por qué el mundo a veces nos ala? No porque el mundo pueda tener influencia, pero nosotros hacemos las influencias. Cuando comenzamos a tener roce con gente que sí, obviamente, está habituada en el mundo.
Y ellos son los que despiertan en nosotros cosas que en nosotros jamás se hubiesen despertado. Vamos con el ejemplo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, esto sí tiene problema, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel, claro, a consecuencia del deseo que los extranjeros tuvieron, ¿qué pasó con ellos? Dice la Biblia, volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Dijeron ellos. Ahora, ¿el deseo estaba en ellos? No, no estaba en ellos. ¿En quién estuvo? ¿En quién estuvo? En los extranjeros, porque ellos sí estaban experimentados de estos placeres. Insisto, no es que Dios no les diera carne. Ellos llevaron muchísimo ganado para poder de vez en cuando, ¿qué cosa? En el menú. Tener algo asado y comer. Pero una cosa es comer lo que en medición Dios te da. Y otra cosa, madre hermano, es entrar en la glotonería. Está bien que de vez en cuando te des una escapadita a un local de hamburguesas. Pero, no, hermano, el lunes hamburguesa, el miércoles otra vez hamburguesa, el sábado pizza, el lunes otra vez pizza. Hermano, eso ya es glotonería. Y cuando no le das, tú nunca pizza. Entonces, mi amado, Dios, al considerar esto, sabe perfectamente que junto con ellos no solo va su pueblo, va gente extranjera. Y son más que los mismos hebreos. Y estos sí podrían desanimar al pueblo en el largo caminar. Y Dios le dice, no, hay que ir por la vía larga. Mi amado, cuando Dios te mete por la vía larga, no la vía láctea, la vía larga, es porque Dios sabe que no estás listo. Mucha gente ha tirado abajo planes divinos porque quisieron acortar el camino. Quisieron hacerlo rápido. Quisieron que Dios les dé el ministerio ya. Quisieron de Dios, mi amado hermano, que el servicio o el uso que Él les podría haber dado en su debido momento fuese, pero de manera rápida. Es verdad, todos tenemos promesas de Dios y las recibimos a la edad que Dios quiere que tú te enteres. Hay promesas de Dios de grandeza. Yo recuerdo tantísimo que mi madre aportó mucho, créeme, en mi crecimiento espiritual. Dios lo usó grandemente y me decía a mí, cuando recién había conocido al Señor, no tendría ni unos cuantos meses, 3 meses, mira, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Si por medio de ti el Señor se va a glorificar, vas a ver cómo los enfermos se van a pasar y me hablaba un poco de cosas. Y oraba y el Señor ahí hablaba en lengua, me confirmaba, y yo emocionado. Yo dije, ya mismo, hermano, dije yo. Tuvieron que pasar más de 20 años. El camino fue largo. Y yo quiero, mi hermano, que tú entiendas que cuando Dios alargue el camino es porque Él sabe que todavía no estás listo. Esto no solo lo puedo llevar al plano espiritual, lo puedo llevar al plano sentimental. Hoy que estoy rodeado de muchas juventudes, y estamos levantando también en la flor de bastión jóvenes ahora en el área de la alabanza. Veo que los muchachitos parecen Alka-Seltzer. Están efervescentes. Burbujean. ¿Sí? Para estar ya fijándose de la muchacha con el muchacho. El chocante quieto, le digo, bueno. Tú estás crudito, le digo, ya. Es que me gusta, dice, una cosita así. ¿Y qué te gusta? Los colores, digo yo, por regarlo. No, era muchacho. ¿Y no te gustan las matemáticas? No, dice, saque rojo. Entonces, mi amado, si yo llevo este texto, al plano sentimental, ¿cuánta gente quiere también el camino corto? Quiere lo rápido.
Quiere, mi amado, sí, la experimentación de los sentimientos para poder pasar hasta el otro nivel. En nuestras juventudes, de nuestro tiempo, cuando uno le gustaba a alguien, sí, mi enamorada, pero ahora no es mi novia. Ya vimos los casos, hermanos, son mocosos de 12, 13 años. Entonces, el Señor, mi querido, quiero también que tú entiendas que el Señor, a veces hasta en estas áreas, nos somete al tiempo, al camino largo. Y mientras ese camino dure, ándate preparando, ándate formando. En el camino largo Dios lo extiende justamente para prepararnos, para que cuando lleguemos al término del camino, vengamos totalmente maduros para poder reconocer el plan de Dios. ¿Sí? Esto también se lo puede aplicar al plano laboral. Hay gente que quiere crecer rápido en la empresa, o quiere que le suban rápido el sueldo. ¿Sí? Que porque medio ya agarró algo de experiencia, ya quiere ser gerente. Que a veces el proceso es largo. ¿Saben lo que a mí más me apena, sobre todo en decisiones laborales? Es que tú no sabes porque Dios es el que actúa a tus espaldas. Tú no sabes si el día o en el momento en que estás pensando renunciar, tú no sabes si tu jefe el otro año te va a dar una jefatura. Pero por tu impaciencia, por tu desmedida posiblemente apuro, o porque estás influenciado de gente extranjera que no conoce a Dios ni su poder, pero tú sí lo conoces, das oído a estas influencias. Y tomas tu alocada decisión, porque te prometieron el oro y el moro, porque acá te dijeron que es más rápido. ¿Me explico? Acá te dijeron que no trabajas mucho y te pagan bien. ¿A quién no le gusta un trabajo así? Mira, aquí trabajas poquito y ganas bastante. Dice, ¿dónde? Acá no necesitas ser ni bachiller siquiera, solamente ven y ahí está el trabajo, ahí está el dinero. Mi amado, lo que fácil viene también fácil se va. Yo he aprendido, por lo menos bíblicamente y a manera de experiencia personal, que no hay cosa mejor estimada que aquella que se gana con esfuerzo, con dedicación, con tiempo. Así también lo hizo Jesús. Jesús no nació en la cruz, entró en un proceso. Amén. Entró en un proceso. Jesús no dijo, bueno, aquí estoy, ahora sí crucifíquenme para salvar al mundo. Él entró en un proceso también. La Biblia dice que él tuvo, que siendo hijo de Dios, tuvo que aprender. ¿Aprender qué? Ven conmigo, por favor, al Nuevo Testamento. Vayamos al Nuevo Testamento, mis amados hermanos. Y mira lo que nos dice el Señor. En Hebreos capítulo 5. Es que si vemos a Jesús en esta faceta, en la faceta de la ruta larga, uno podría decir, wow, Jesús pudo haber hecho así, muchas veces así en su vida y en su ministerio, así, para obtener las cosas. ¿Sí o no? ¿Quién no tendría el poder para pasar por alto? Me recuerdo hace mucho tiempo, cuando mis muchachos eran pequeñitos, y claro, me recuerdo tanto porque la película la ponían, la película llamada Click. ¿Se acuerda? Click, esa la recomiendo, era de familia, es cómica. En esa película, él adquirió un control remoto. ¿Se acuerda? Y programó el control remoto para que toda cosa negativa haga pasar de largo el tiempo de su vida. O sea, si le daba una gripe, le daba adelantar y se pasaba la gripe. Pasaba 3 días y ya no tenía gripe. ¿Qué bueno? Ya no tengo gripe. Respiro bien. Cada problema, cada crisis de la vida pasa rápido. Pasa rápido. Pero cuando se llegó a dar cuenta, al saltarse todas las crisis para no ver el proceso del dolor, el proceso de las lágrimas, el proceso de la preocupación, cuando se dio cuenta, el hombre ya era un anciano y al final terminaría muriendo y perdiéndose
todos esos momentos especiales, porque es necesario vivir en la vida tanto los momentos buenos como los momentos duros, difíciles, críticos. Eso hace, amado, al ser humano lo que es. Tanto lo bueno como lo malo. Y de hecho, un matrimonio sabe que son más bien los momentos más críticos los que le dan mayor, amado hermano, madurez, valor y peso a la relación de un matrimonio. Y lo mismo pasa con Dios. Tú llegas realmente a conocer a Dios no cuando la refrigeradora está llena, sino cuando sabes que no hay ni para un pan en el bolsillo. Ahí tú logras entender cuán grande y cuán necesitado soy de Dios. Y en Hebreos capítulo 5, mira, Jesús pudo haber dado un clic y saltarse todo el proceso del sufrimiento, pero no. Dice en el verso 7, en Hebreos 5, verso 7, y Cristo, mira cómo lo pone, y Cristo en los días de su carne, para aquellos que dicen, ya Jesús no sufrió, Jesús fue chévere. No, mi amado, léelo. Y Cristo en los días de su carne, Él tuvo que hacer todo esto, escúchenlo bien, ofreciendo ruegos. ¿A cuánto le gusta estar rogando? Pero Él ofrecía ruegos, ofrecía también, ¿qué cosa? Súplicas. ¿Qué añadía a esto? Con gran clamor. ¿Qué más añadía? Con lágrimas. Yo no sé si has visto a Jesús en su parte más esencial humana. Por ahí se lee muy poco, la verdad que es casi nada. Cuando en toda la Biblia solo se dice en los evangelios, y Jesús lloró. Mucha gente piensa que Jesús botó una lágrima una vez en su vida y pare de contar. Pero no es así. En oculto, Hebreos 5, 7 al 8 revela la gran cantidad de veces que Jesús se sintió vulnerable. Y la gran cantidad, mi amado hermano, de preocupaciones y pesos que tenía sobre sí. Y dice la Escritura, suplicó ruegos, lágrimas, a aquel que podría librarle de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8, léelo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mira, me dice, esto yo no lo había leído. Esto no viene al culto. Venga al culto y lo va a escuchar con más frecuencia. Jesús tuvo que pasar por el largo proceso. Y la pregunta es clave en este pasaje con el tema de esta preciosa mañana. ¿Por qué? Porque aún Jesús en su carne no estaba listo. Imaginémonos conmigo. No estaba listo. Jesús tuvo que llegar a la cruz cuando estuviera listo. Y tú te quieres saltar el proceso. Yo estoy listo para irme a la casa, dicen los muchachos, cuando están que lo friegan en casa. Ya yo me voy, ya. Me dicen que voy. Y un padre pone conmigo que es lo que quiero que te vayas, para que sepas con cuántas papas se sucan. En mi casa, llamado, mis hijos se le iban todito. Cuando comenzaron a trabajar, a experimentar ciertas cosas, yo no me voy. Afuera ha sido duro. Llamado, y aunque era hijo, por lo que lo padeció, aprendió la obediencia. Y mira, y habiendo sido, verso 8, versículo 9, perdón, y habiendo sido, mira, Jesús tuvo que ser, ¿qué cosa dice, hermano? ¿Qué cosa tuvo que ser Jesús? Que no era perfecto, claro que era perfecto, pero su carne tenía que ser perfeccionada. Porque vino como hombre también. Vino como hombre, tuvo que forjar, hermano, temperamento. Tuvo que forjar paciencia. Mira que estaba rodeado de gente impulsiva y que eso hay otra vez. ¿Se acuerda ayer que se predicaba acerca de Felipe y de Tomás?
que Jesús le termina diciendo a estos dos al final, que hasta cuándo he estado con ustedes y no conocen al Padre. Yo no tenía el Señor cabezón. Y habiendo sido perfeccionado, ahí, cuando fue perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos también quienes, para todos los que están dispuestos a pasar por el mismo proceso. Eso es la obediencia. Pasar por el mismo proceso que Jesús nos ha dejado como ejemplo. Porque el que quiere, amado, el que quiere ser como Jesús, debe de andar como Él anduvo. Mi amado, yo sé que para algunas cosas tú ya estás listo. Lo sé. Porque el Señor ya te ha dado el temple, te ha dado el carácter, te ha dado ya el conocimiento. Pero también sé que para otras estás en el cascarón. ¿Cómo poder saber si estoy o no estoy listo? Ejemplos de sí y ejemplos de no. Ejemplos de no. Cuando alguien viene a ti, te susurra algo incómodo y te vas enojado, molesto y con, podríamos decir, con resentimiento. ¿Sí? No estás listo. Porque si en esa condición, si yo quisiera servir con los niños, pero sí, mira cómo te puso el hermano, como un comentario. Y si vienen 10 mamitas de esos niños y te dicen algo, que eres mal maestro, que tienes preferencia, que digo, mi hermano, que ayuda, no estás listo. No estás listo. Porque en el ministerio hasta cierto punto hay que ser de caucho. Hasta cierto punto. No en todo momento. Porque también hay que ser sensible. Pero si todo te resiente, no estás listo. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando Dios ve que estamos en el proceso de crecimiento, mira que estamos ya en el plano estrictamente espiritual, cuando Dios nos ve que estamos en el proceso de crecimiento y nos quiere meter a algo para poder, obviamente, ejercerlo, y ve que no estamos listos, Dios mismo se encarga de mandarnos todo lo que necesitamos en el proceso para adquirir la solidez, para estar listos. Y si estamos ahí, que bien por nosotros, porque estamos en la voluntad de Dios. Pero cuando Dios hace rato que nos dijo, papito, mamita, tú ya estás lista, pero por flojo no quieres asumir, eso es otro cantar. ¿Y qué hay de aquellos que hasta por evadir la responsabilidad y sabiendo que lo pueden, mi amado, simplemente ven de lejos la responsabilidad? Esto es como decimos nosotros, esto es un cuchillo de doble filo. El peor escenario es que los años que están pasando, el tiempo está pasando, y tú no logres superar tus debilidades en tu vida cristiana. Tú no puedes vivir toda una vida siempre con resentimiento de cualquier cosita que aparezca por la vida. ¿Cuánto maduras en esa área? ¿Cuándo te perfilas y dices, no? Yo, a la verdad, cuando empecé, todo me resentía, todo me enojaba, todo me exponía, todo me quebraba, todo sentía que era contra mí. Está bien, porque eres niño, está bien. Pero va a llegar un momento en que tú dirás, no, hermano, pero yo creo que ya he ido cambiando, ahora me he hecho más fuerte, ahora ya no veo a las cosas o no escucho las cosas de manera tan personal como antes. ¿Por qué? Porque estás en el proceso. Pero que toda la vida tú le digas al Señor, Señor, y por eso que no puedo sentirte, porque tú sabes que si me miras mal me ofendo. Y el Señor te pregunta, hijo, ¿cuántos años tienes conocido? Yo voy para 40 años. Y el Señor dice, habla serio, por favor. Te hará la pregunta de ayer. Tanto tiempo que estoy contigo y todavía no has cambiado. ¿Se acuerda del tema de ayer? ¿Quién sabe, pues, verdad?
Qué bueno que disfrutan de los mensajes de los viejos. Mi hermano, no estás listo todavía. No estás listo. Si ya tienes caminando de la mano con Jesús, mira, con 3 años y medio dijo el Señor a sus discípulos, es necesario que ya los dejen solos. Me voy y les mando al Consolador. 3 años y medio. Hay gente que aquí no tiene nada de haber conocido a Cristo. Hay gente que aquí tiene decenas de años encima, a cuentas. Y todavía dicen, no estoy listo. Venga Dios por tuyo. Vamos a predicar, y no sé predicar, hermano. Y de pronto la hermana está cansada, le duele la garganta, porque estamos expuestos como seres humanos a esto. Y hermana predica usted, que no. Yo no me quedo orando. No, mi amado. Tú y yo debemos de entender que cuando el Señor ha dispuesto para nosotros la ruta larga, primeramente no la podemos evadir. Segundo, en esa ruta debemos de aprender a madurar. Que el pueblo necesitaba madurar. Porque Dios sabía que si la guerra venía, recién salidos de Egipto, ellos se iban, llamados, a volver hacia atrás. Por eso es que las pruebas de un creyente, como también nuestras victorias en Cristo, llamados, se manifiestan, también las pruebas del creyente, conforme pasan los años, puede ser que sean cada vez más fuertes. ¿Cuántos han comenzado a sentir? Por ahí escucharon una vez a los papitos, y el pastor, ay, mis hijos ya me están haciendo experimentar esto. ¿Qué cosa? Ya por ahí les están gustando las muchachas. Y ya me están dando problemas. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo, no, hijo pequeño, problema pequeño, hijo grande? Sí. Usted cuando tiene hijos pequeños, sus problemas son, ya se volvió a asociar en el rostro de Dios. Sácate, solo bañarte bien. A ver, son los problemas. Cuando son los niños chiquitos, te vomitaste, ay, me rompió el vaso. Esos son los problemas, ¿sí o no? Esos son los problemas del padre. Cuando los niños son pequeños. Lávate los dientes, ¿qué puedo comer? Pero cuando ellos son más grandes, ya no se habla de un cepillo de dientes ni de un vaso roto. Oye, no has salido del cuarto fulano. Anda a ver qué está haciendo ahí con la computadora. ¿Qué estás haciendo? No, estudiando. La cosa cambia, hermano. Cambia totalmente. Dios le dijo a Moisés, el pueblo para la guerra no está listo. Y como no está listo, necesita entrar en el largo camino del proceso, obviamente, para poder llegar a ese encuentro con su Dios. El versículo número 18 terminará diciendo, y subieron los hijos de Israel, dice ahí, de Egipto armados. Versículo, me salto el verso 19 a propósito. Versículo número 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán. Ojo, recuerda que iban por un camino a la entrada del desierto. Ahora, ¿qué pasará cuando uno ingrese en el desierto? ¿Quieres saberlo? Ven el domingo y te cuento. Estoy para la entrada, todo lo que va a ser el plato de entrada. El plato fuerte viene en el desierto, hermano. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les ministre en el desierto de Jesús? Amén. Aleluya. Dios me encuentre esa madre conmigo. Espero que para muchos estas enseñanzas vayan trayendo madurez a su vida espiritual. Oremos. Padre Celestial, agradecidísimo de ti siempre, por cómo nos hablas, por cómo nos aconsejas, por cómo nos haces ver aún tanto nuestras virtudes como nuestras falencias. Pero algo hoy tú nos has remarcado. No podemos mantenernos